Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un saludo amoroso y cariñoso en el nombre del Señor Jesucristo. Contentos de poder estar revisando las Sagradas Escrituras con mucho cuidado, con mucho temor también, para no entrar en términos de discusión. Principalmente mostrando un punto de vista desde la perspectiva del amor del Señor Jesucristo y mostrando que el Apocalipsis es la revelación de Él mismo. Hay muchos que han puesto el énfasis en las señales, hay otros que ponen el énfasis en algunos acontecimientos, hay otros que han puesto el énfasis en la historia, hay otros que han puesto el énfasis en la desgracia, hay otros que han puesto el énfasis en las profecías, pero son muy pocos los que ponen el énfasis en Cristo mismo. Y es ahí donde debemos centrar el mensaje del Señor, la revelación de Jesucristo, un mensaje para la iglesia. Y expresado principalmente en 7 iglesias. Ya hemos mirado el mensaje a la iglesia de Éfeso, miramos la iglesia de Esmirna, lo cual nos parece maravillosa porque no hay una amonestación hacia ella. Y en esta oportunidad quiero que podamos reflexionar acerca de un mensaje hacia la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la que hoy día nos invita a poder hacer esta meditación cristiana, esta reflexión de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, esta cápsula en la cual podemos revisar algunos principios que se encuentran en la Escritura, haciendo un énfasis en que es la revelación de Jesucristo y es un mensaje para la Iglesia. Quiero llevarte al segundo libro del Apocalipsis, no sin antes invitarte al segundo libro del Apocalipsis a que tú lo puedas leer desde el versículo 12 al 17, del 12 al 17. Pero el texto base lo encontraremos entre uno de ellos, que es el verso 14. Dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen las enseñanzas de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel, les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer fornicación. Con este versículo quiero invitarte a que nos pongamos en la presencia del Señor, de pedir por el derramamiento de su Espíritu en cada una de nuestras vidas y que nosotros podamos bendecir a través de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas por tu amor, por tu gracia, por tu revelación, porque tú quieres correr el velo, Señor, para mostrarnos el panorama profético, pero principalmente a mostrarnos a Jesucristo en la revelación. Ayúdanos a poder entender el mensaje hacia nosotros que nos llamamos pueblo de Dios, hacia la iglesia, para poder tomar el camino en el cual tú, Señor, quieres dirigirnos. Llévanos, Señor, a toda comprensión, a todo entendimiento y por sobre todo que podamos ser hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que tú eres y pedimos la dirección para este mensaje en el cual esperamos que tú te reveles a cada uno de nosotros. Todo te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, en este caso hemos oh, mirado el texto de base que nos acompañará, pero para ello quizás tienes que conocer un poquito acerca del contexto. La iglesia de Cristo está en el mundo. A pesar de no pertenecer más al mundo, estamos en el mundo y interactuamos con el mundo y el mundo e incluso al mundo ha sido enviada a la iglesia. No es fácil estar en el mundo y no ser del mundo.
ya que es muy difícil saber la línea divisoria entre la santidad y la contaminación mundana, porque nosotros ya tenemos muchas veces esta vista nublada, tenemos muchas veces los valores trastocados y esta línea de división es muy difícil de observar entre esta santidad y la contaminación. Los valores que rigen a nuestra cultura y que nos rodean son un peligro constante para la Iglesia de Cristo. En Pérgamo, la influencia mundana era constante y muy peligrosa. La carta, esta epístola a la iglesia de Pérgamo, es un clamor de Jesús a la iglesia de hoy. El peligro que estaba asolando a la iglesia de Pérgamo era la línea divisoria entre la verdad y la herejía. Por eso es que en cada carta Jesús insiste en la importancia de la fidelidad y de la sana doctrina. Una doctrina cimentada principalmente en el mensaje bíblico. Se nos advierte del peligro, del desvío, de la contaminación de nuestra fe cristiana por elementos extraños a ella misma. En esta cápsula de reflexiones trataremos de observar no solo el contexto antiguo, pero sino que también vamos a sondar un poco nuestro corazón a la luz de la verdad eterna. Pongamos algunos principios para poder establecer un contexto. Pérgamo en griego quiere decir altura o elevación, principalmente ya que esta ciudad antigua se construyó en una alta colina que culmina a 350 metros de altura. Era una ciudad de gran importancia política en aquellos días y durante 400 años fue la capital del imperio de la provincia romana en Asia Menor. No poseía puerto como Éfeso o Esmirna, pero era un centro administrativo. Allí habitaba la máxima autoridad de la provincia romana. Pérgamo no podría llegar a nunca a tener la importancia comercial de Éfeso o de Esmirna, pero como centro cultural las sobrepasaba a ambas. Es interesante advertir que la palabra pergamino se deriva de Pérgamo, ya que fue allí donde surgió como material de escritura la ciudad. En este caso tenía una de las mayores bibliotecas de la antigüedad, con una colección cercana a los 200.000 rollos de pergaminos. Era la segunda biblioteca más grande del mundo, solo superada por la Biblioteca de Alejandría. La ciudad era también un centro cultural y religioso, el primero en Asia Menor a incentivar abiertamente el culto al emperador romano, dedicado incluso en el año 29 a.C., un templo para adorar al divino César y a la diosa Roma. A partir de allí, este culto se extendió a toda el Asia Menor. Pérgamo era uno de los grandes centros religiosos, además de ser un centro cultural del emperador romano. La ciudad se convirtió en sede de las cuatro más grandes cultos paganos, ostentando templos dedicados a Zeus, Atenea, Dionisio, entre ellos. De hecho, muchos otros dioses eran adorados también allí. Era una ciudad totalmente pagana y había incluso un culto al diablo. También era una sede del culto antiguo hacia los magos, de origen babilónico, cuyos sacerdotes tenían la tarea de llenar la brecha entre el hombre y los poderes superiores. Era llamado en latín de Pontifex Maximus, que si nosotros hacemos una traducción actual sería sumo pontífice. ¿Qué significa el principal en la construcción de puentes? ¿Te suena el nombre Pontifex Maximus
o sumo pontífice? Creo que es lo suficientemente inteligente para darte cuenta hacia dónde estoy apuntando. Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo. El ángel de la iglesia que estaba en Pérgamo es el mensajero que tenía que recibir y entregar este mensaje. Jesús se presenta en este sentido como el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada es un símbolo de autoridad y el emperador también la utilizaba. Aquí el Señor Jesús se presenta a la comunidad para decir que Él es el que tiene la autoridad real. La espada de doble filo significa que tiene la autoridad y el poder para hacer juicio sobre todos los pueblos y sobre toda su iglesia. En su visión inaugural de Jesús, cuando Juan dijo que de su boca salía una espada aguda de dos filos, esta imagen se ve más adelante para denotar la acción en este sentido de venganza de Cristo hacia aquellos que se están corrompiendo y contra los herejes. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así lo dice en el verso 16. Juan describe al Señor Jesús montado en un caballo blanco y el que montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y lucha. Y dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y después de haber atrapado a la bestia y al falso profeta y de tenerlos lanzado al fuego, de tenerlos lanzado al fuego al lago de fuego y de azufre, el profeta dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba al caballo. ¿Qué quiere decir esto? Esta espada, esta espada tremenda ahí que está ejerciendo una justicia y juicio a la vez. El salmista también utiliza esta figura del lenguaje al pedir que broten de su garganta alabanzas a Dios y haya en sus manos una espada de dos filos para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos. Al describir el juicio profético sobre Israel, Isaías también dice, y puso, y puso mi boca como espada aguda. Por tanto, la espada de dos filos de corte significa la palabra cortante del juez que dicta una sentencia de vida o una sentencia en la cual la gente padecerá la muerte. Jesús reprende duramente a la iglesia con palabras que cortan como una espada de doble filo. En Hebreos 4, versos 12 y 13 también hace mención a ello. A la iglesia de Pérgamo, este saludo significa una advertencia de juicio severo a lo que sería sometida ante el tribunal de Jesucristo. Ya el Señor, quien había sido el abogado, también ejecuta el juicio. Recuerden, como hemos dicho en más de una oportunidad, el Señor no juzga a nadie, sino que ha dejado a su Hijo Jesucristo todo juicio. Y eso es muy importante que tú lo veas para también cuando estudies el Antiguo Testamento, no mires aquellas situaciones donde crees que el Señor ejecutó un juicio, porque a todo juicio se le ha dado al Hijo. La revelación es Jesucristo, y en Él tenemos que entender las Sagradas Escrituras. Así es que en este sentido debemos mirar Jesús en este punto hacia la iglesia de Pérgamo, en este saludo, advierte, ¿verdad?, de un juicio. Pero yo creo en un juicio misericordioso, en un juicio lleno de amor. Es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dice Primera de Pedro 4:17. Y el Señor también vimos ejecutar un juicio con misericordia. Los juicios de Dios siempre están cimentados en la misericordia. A la iglesia de Pérgamo Jesús le dice, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono.
En este sentido, Pérgamo es una ciudad idólatra, como habíamos dicho, y la superstición se mezclaba con la ciencia, ya que durante la ceremonia se les animaba a tumbarse en el suelo y en muchas situaciones donde habían cultos orgiásticos de confusión. La condición de la iglesia nunca fue ignorada por el Señor. Él conocía Pérgamo, sabía que era una ciudad que presionaba a su iglesia. Podía no haber una cruel persecución, pero había la seducción y el sincretismo religioso que estaba presentándose ahí. Dos cosas altamente perjudiciales para el cristianismo. No solo Jesús conoce las obras de la iglesia y sus tribulaciones, sino que también conoce la tentación y la asedia y el ambiente en que se vive. La mundanidad o la mundanalidad está muy cerca de la iglesia en este caso, y con frecuencia ésta va a compartir el mismo espacio geográfico con él. Aunque ella no comulgue con el mundo y adopte sus valores, los dos conviven juntos. Es por ello que en su oración sacerdotal Jesús oró al Padre para que guardara a sus discípulos, porque no son del mundo, decía el Señor Jesús. Jesús también conocía la lealtad de la iglesia de Pérgamo dedicada hacia él. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo no era difícil. Las opciones eran pocas y se entregaban muchas veces a prácticas paganas, disfrutando de los deleites temporales del pecado. Así es que en este caso veíamos una iglesia muy compleja. No todo era perfecto en la iglesia de Pérgamo, porque Jesús dice de manera taxativa, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Si bien es cierto, también dice que en este caso retienes mi nombre y no has negado la fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Como bien te había mencionado, había un culto satánico ahí en ese lugar. Pero si bien es cierto, en este caso habían algunas cosas en contra de la iglesia. La iglesia tenía cualidades, pero también habían cosas que estaban erradas. Falsas doctrinas estaban ganando terreno en la iglesia de Pérgamo. Como Satanás no tuvo éxito contra la iglesia utilizando la persecución, cambió su estrategia, cambió las tácticas. No más opresión, sino seducir a los creyentes. La mundanalidad pasó a ocupar el mismo espacio geográfico de la iglesia. Se creó una mezcla de cristianismo con el paganismo. O sea, esto que llamábamos sincretismo, la verdad con el error. Y esta mezcla es fatal, ya que un poco de levadura hace fermentar toda la masa, como nos dice 1 Corintios 5. Y aquí es donde lo interesante viene. Cuando Jesús mira a la iglesia de Pérgamo, ve a una iglesia que comienza a negociar con la verdad, cediendo a las presiones del mundo. Y les dice y les menciona, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam había sido un profeta de Dios, que se transformó en un falso profeta. Fue contratado por Balac, el rey de Moab, un rey moabita, para maldecir a los israelitas. Si bien es cierto, él conocía del Señor y ejercía una función de profeta para Dios, él fue seducido en un contrato con el rey de Moab, con Balac. Cuando los israelitas habían entrado en la tierra prometida y que se podían presentar como una amenaza para el reino de Balac. Esto lo expresa Números 22. Ahí puedes revisar también. El Dios de Balaam realmente no era Dios. Para él era el dinero. Así como para otros también que, como Judas, que el dinero fue realmente y la codicia financiera fue su perdición.
La historia dice que Balaam no pudo maldecir a Israel, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo en este sentido? Que los israelitas se mezclaran a través del matrimonio con algunas mujeres moabitas, con las mujeres moabitas, y él aconsejó a Balac a enfrentar a Israel no con un ejército, pero sí con doncellas seductoras. Ya que no podía maldecir al pueblo de Dios de otra forma, utilizó la seducción de las mujeres moabitas para llevar e infiltrar el pecado. Una trampa maligna para debilitar al pueblo de Dios. Entonces los hombres de Israel iban a participar de sus fiestas, de la idolatría y se entregarían a otros actos, como bien dice, de la fornicación. Los israelitas también tenían que ser fieles a Dios, del Dios vivo de Israel. Pero ¿qué hicieron? Se fueron en busca de las mujeres paganas y poco a poco fueron cayendo y aceptando la religión, las costumbres inmorales. Se dice también en distintas épocas del pueblo de Dios que cuando esto pasaba, incluso perdían hasta, ya que gran parte de la enseñanza era por parte de las mujeres, perdían hasta las costumbres, perdían incluso hasta la forma de hablar, el lenguaje, porque tomaban el lenguaje de su lengua materna, o sea, en este caso el lenguaje de Moab. A pesar de que era un lenguaje semítico, habían pequeñas interpretaciones y sentidos diferenciados en la lengua. Así que eh, era importante lo que estaba ocurriendo en ese sentido. Eh, la Biblia y el mensaje era bien claro para ellos. El Señor les había dicho que no se contaminasen con otros pueblos ni para dar a sus hijos en matrimonio. Deuteronomio 7, en los primeros versos, está ahí más claro. Fue así que Balaam los condujo al error, a la inmoralidad y a la idolatría. De hecho, la Biblia en este sentido, Balaam tenía una conciencia acerca de lo que estaba haciendo y dice que las mujeres aconsejadas por Balaam hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Números 31, verso 16. Así que es por eso que se presenta este sentido de una doctrina de Balaam. O sea, confundir el Evangelio a través de la seducción. Una manera de entender esta doctrina es cuando se tiene un pie en la iglesia y otro en el mundo. Algunos cristianos parecen olvidar que el pecado debilita a la iglesia y ella solo es fuerte cuando se es realmente santa. Cristianos que necesitamos son 24/7 y no solamente cristianos que puedan estar ejerciendo funciones en el culto y trabajando a lo mejor o obrando un día a la semana. Necesitamos cristianos no solamente con cara de culto, sino cristianos que estén entregados en cuerpo y alma a las actividades y también a través del testimonio, de un testimonio puro y cristiano. Así es que el Señor pone ese cuidado cuando la iglesia se mezcla con el mundo y va adoptando su estilo de vida, va perdiendo ese poder y esa influencia. Los requisitos que debe tener en este sentido se van perdiendo. Perdiendo la fe en Jesús, pero en su día a día se comportan como personas incrédulas y participan del mundo en toda forma de ser. Jesús al mirar a Pérgamo ve una iglesia que empieza a bajar su nivel de moralidad. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Ya hicimos hincapié en quiénes eran ellos. Así es que
es importante que el Señor nos conduzca al arrepentimiento. Estos grupos muestran que la mundanalidad, una vez infiltrada en la iglesia, hace que ésta se corrompa. Por eso es que Jesús mismo nos convoca al arrepentimiento. Y vuelvo a insistir, el arrepentimiento es para la iglesia. Estos mensajes, muchas veces el mensaje del Apocalipsis, cuando estamos dentro del pueblo del Señor, queremos llevarlo al mundo y no somos capaces de reconocer que es el Señor Jesucristo nos quiere hablar a nosotros primero. Este mensaje de arrepentimiento es para la iglesia. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y le daré dice, al que venciere, a comer del maná escondido y le daré una piedrecilla blanca y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Por tanto, buscamos el arrepentimiento, nos dicen los versículos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la espada que sale de mi boca. El Señor nos llama también y nos hace esta promesa gloriosa de recibir una una piedrecita con un nombre escrito, un nombre nuevo, el cual el Señor nos quiere entregar. El maná escondido recuerda en el Éxodo cuando los israelitas fueron alimentados por el maná de Dios. Ese pan de vida, el maná escondido, una piedrecilla blanca escrito con un nombre nuevo. ¿Cuál será el mejor nombre que tendrá el Señor para nosotros? Creo que el mejor nombre que tú y yo podamos recibir es el nombre de Jesucristo. Ojalá que tú y yo podamos recibir en el nombre de Jesucristo esa piedrecilla nueva con ese mensaje que nos pueda sostener y el Señor nos pueda mirar con vestiduras blancas, reales, sacerdotales, dignos, porque con un nombre nuevo cimentado en Jesucristo, realmente podremos obtener el regalo de la salvación. Que el Señor te bendiga grandemente y que podamos como iglesia también proceder al arrepentimiento y buscar al Señor de todo corazón, sin negarlo y saliendo de la seducción que hoy día nos entrampa en el mundo. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.